A los dos, insisto, salgo ya de aquí, pero acaba de advertir Rusia de una posible escalada si Estados Unidos coloca esas bombas nucleares en Reino Unido, que tiene pactadas, en realidad las tiene pactadas desde que en su momento se hiciera aquella famosa reunión con los submarinos del AUKUS, entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, pero lo cierto es que las van a mandar ahora. Y está advirtiendo Rusia, dice, que tratará cualquier intento de Estados Unidos de colocar armas nucleares en Reino Unido por primera vez en 15 años como una escalada, después de que varios informes les estén indicando esos planes para desplegar las bombas en suelo británico. En concreto, si me permiten, cito textualmente a la portavoz, dice: si esto sucede, lo trataremos como una escalada que conducirá exactamente a lo contrario de lograr la apremiante tarea de retirar todas las armas nucleares estadounidenses de Europa. Hay que recordar que, entre otras muchas cosas, la Fuerza Aérea ya se ha gastado 50 millones de dólares en financiar viviendas militares en una base aérea de Reino Unido, precisamente para que se afinquen quienes van a gestionar este tipo de envíos y recepciones. Yo no sé, quiero decir, sin ponernos tampoco cínicos, Rusia coloca las armas en Bielorrusia, salir a decirle a Estados Unidos que no las coloque en Reino Unido se entiende, pero resulta complejo. ¿Cómo veis vosotros este movimiento? Bueno, habría que considerarlo dentro del concepto de escalada que hemos manejado antes, ¿no? Efectivamente, cualquiera de estos movimientos, igual que el posicionamiento de armas nucleares en Bielorrusia ha sido atacado por la otra parte, el posicionamiento de armas nucleares en el Reino Unido, pues lógicamente también tiene que ser atacado desde Rusia, ¿no? Pero estamos efectivamente en un proceso de escalada que con unos u otros matices es cada vez más peligroso. Y en este caso, bueno, es difícil pensar, en caso de que ocurriese algo en este sentido, quién haría el primer movimiento, porque a veces el primer movimiento no lo hace realmente el que quiere atacar, sino el que tiene miedo de que le ataquen a veces, ¿no? Entonces, eso es difícil de medir, pero efectivamente el posible interés de un movimiento de este tipo podría venir, vamos a decir, del ala más radical de Occidente, que está muy representada en el Reino Unido. La posición del Reino Unido siempre ha sido de las más agresivas dentro de la OTAN, y en este momento también se sitúa un poco en este contexto. Y entonces, esa posición agresiva es la que está pensando, bueno, estamos perdiendo la guerra en Ucrania, no queremos posicionarnos en ese contexto en el que vamos a perder el control del mundo, en ese contexto de aceptar, negociar un mundo multipolar en el que ya solo mandemos sobre Europa y Estados Unidos. No aceptan ese contexto, ¿no? Entonces, frente a un contexto de ese tipo, están dispuestos a cualquier cosa. Ese es el contexto, yo diría, político más peligroso en este momento, porque son esos contextos políticos los que pueden acercarnos a hacer más posible el que ese estallido nuclear se produzca, ¿no? Yo creo que estos son un poco los aspectos que hay que tener en cuenta en este momento, porque el balance de la guerra en Ucrania yo creo que es muy claro. Ya la apertura de la ofensiva a partir de primavera por parte de Ucrania fue, en mi opinión, una maniobra ya a la desesperada, ¿no? Es decir, sabiendo que era una misión casi imposible, pero a la que se les empujaba desde Occidente constantemente, diciendo, bueno, esto va a costar muchísimas vidas ucranianas, pero como es la única opción que queda, pues tenéis que intentarlo, ¿no? Y claro, ha sido una auténtica barbaridad desde un punto de vista de la lógica militar, lanzando miles y miles de soldados al ataque y perdiendo vidas y más vidas y más vidas, a ver si hay suerte y en algún caso, en algún momento, conseguimos por casualidad romper las filas rusas, ¿no? Ha sido una maniobra ya en sí mismo era desesperada, de último recurso. Ha fracasado de una forma radical, más radical de lo que nadie esperaba, y entonces ahora estamos ya ante ese contexto estratégico. O negociación, o se abre el proceso de negociación, o tenemos un alto riesgo de que esos sectores más belicosos piensen en otra cosa y eso nos sitúe ante un contexto realmente peligroso. Me vais a perdonar el traslado a la pregunta de Eduardo con lo mismo, pero añadiéndole ¿de verdad veis a algún tarado pulsando ese botón rojo? Qué difícil es responder a esa cuestión, ¿no? Hombre, lógicamente cuanto más dispersa está la posibilidad de que alguien apriete un botón, más posibilidades hay. Al final de la guerra solamente había 2 países con armas atómicas, ahora creo que son 9 o 10, ¿no? Hombre, yo quiero pensar que
Reino Unido, al que tanto aprecio, pues la gente es más sensata. Es cierto que es, como acaba de señalar Adrián, un portaaviones de Estados Unidos que se niega, igual que Francia, a abandonar su grandeur en África, pues Reino Unido pues aspira a tener un lugar en el mundo, ¿no? Y yo recuerdo una frase de Winston Churchill que dijo: el día que Inglaterra pierda a la India, se convertirá en un país de segunda o tercera fila, y era el año 47, ¿eh? O sea, no estaba muy lejos de haber acertado. Creo que esta escalada, llamarlo escalada, en realidad es volver a las andadas, porque armamento nuclear en Reino Unido, americano lo hubo, y ahora lo hay británico también, que es una de las potencias nucleares, etcétera, ¿no? Yo creo que se están echando un pulso y como antes de un partido de rugby puede hacer una jaca el equipo de Nueva Zelanda, ¿no? Están haciendo gestos. El otro día pasearon una serie de barcos rusos por el Canal de la Mancha, ¿no? Lo cual es una provocación. Una cosa es que vayas en submarino y por encima, entre Escocia e Islandia, pero otra cosa muy distinta es que pases por el canal, ¿no? Yo creo que hay una política de gestos en este sentido. Creo sinceramente que Ucrania está muy cerca de su punto de ruptura. Está muy cerca de su punto de ruptura porque las bajas que ha tenido son muy elevadas. Rusia ha tenido más bajas que Ucrania, todo el mundo coincide en eso, pero claro, el fondo de armario de Ucrania es muchísimo más grande, ¿no? Son dos pueblos enormemente sufridos, pero no creo que Ucrania, sin una ayuda mucho más presencial de Occidente, pueda salir con bien de esta aventura. Este es un hecho que ya empiezan a asimilar y a entender todos. Sí, en esa misma línea están. Saliéndonos de todo este asunto y deseando que a nadie se le vaya a la cabeza lo suficiente, la verdad, Adrián, Eduardo, India